Era un martes cualquiera en la Ciudad de México, uno de esos días donde el smog se mezcla con las prisas de 8 millones de personas tratando de llegar a algún lado. Llevaba ya 6 horas manejando mi Tsuru blanco, ese fiel compañero que me ha acompañado durante 3 años en esto del Uber. El tráfico estaba más pesado que de costumbre por las obras del Metrobús en Insurgentes, y yo andaba pensando en si valía la pena seguir trabajando o mejor irme a casa a descansar. Eran las 3:47 de la tarde cuando llegó la notificación. Una carrera desde la colonia Roma Norte hacia Doctores. La tarifa se veía bien, unos 180 pesos, así que acepté sin pensarlo mucho. El GPS me indicaba que fuera a una calle tranquila, cerca del Parque México, una zona bonita donde vive gente con dinero. Cuando llegué a la dirección, vi a un señor mayor esperándome en la banqueta. Debe tener unos 75 años, calculé mientras me acercaba. Vestía un traje gris que se veía de buena calidad, pero estaba todo arrugado, como si hubiera dormido con él, puesto toda la noche. Lo que más me llamó la atención fueron sus manos, que temblaban ligeramente mientras se acercaba al carro. «Buenos días, jefe», me dice con una voz que inmediatamente me puso alerta. No era el saludo normal de un pasajero cualquiera. Había algo quebrado en su tono, algo que no pude identificar en ese momento, pero que me hizo voltear a verlo mejor por el retrovisor. «Buenos días, don. ¿Todo bien?», le respondí mientras él se acomodaba en el asiento trasero con cierta dificultad. «Sí, todo bien, hijo. Necesito que me lleve a la iglesia de San José, por favor. Está en la colonia Doctores». Le dije que, perfecto, que eran como 20 minutos con el tráfico de la tarde. Pero desde el momento en que se subió, algo me pareció muy extraño. Llevaba una pequeña maleta de cuero café, de esas antiguas que ya no se ven, muy vieja y maltratada. En sus manos tenía un rosario, y sus dedos no dejaban de moverse sobre las cuentas. Su mirada estaba completamente perdida en la ventana, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Arranqué rumbo a Doctores, tomando por Álvaro Obregón hacia el centro. El señor no dijo una palabra durante los primeros 10 minutos. Solo el sonido del rosario entre sus dedos y el ruido del tráfico llenaban el silencio incómodo que se había instalado en mi carro. «¿Va a una misa especial, don?», le pregunté para romper el hielo, porque la verdad es que me tenía intrigado. «Aurelio», respondió sin voltear a verme. «Aurelio Mendoza. No voy a misa, hijo». Su respuesta me confundió. Entonces, ¿por qué iba a una iglesia en martes por la tarde con una maleta y ese aire de despedida que tenía? Había algo en su actitud que no me cuadraba. Y muchachos, si están curiosos por saber qué estaba pasando con don Aurelio, dejen un like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y quédense hasta el final porque esta historia tiene un giro que los va a impactar de una manera que nunca imaginaron. Porque lo que este señor me iba a contar cambió completamente mi perspectiva sobre la familia, el sacrificio y lo que realmente vale en la vida. A los 10 minutos de viaje, justo cuando íbamos pasando por la fuente de Cibeles, el tráfico se puso imposible. Construcciones por todos lados, manifestantes bloqueando 2 carriles del eje central, y encima se había descompuesto un camión de carga justo en el cruce con José María Izazaga. Era obvio que íbamos a estar ahí por lo menos 1 hora. «Disculpe la tardanza, don Aurelio», le dije volteándome hacia él. «Con este tráfico vamos a llegar como en 1 hora. No se preocupe, hijo, ya no tengo prisa», respondió con ese mismo tono resignado que me había llamado la atención desde que se subió. Fue en ese momento cuando realmente pude observarlo bien. A través del retrovisor vi que tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Su traje, aunque de buena calidad, tenía manchas pequeñas, como si hubiera derramado café o comida. Y esa maleta la tenía agarrada con ambas manos, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. El tráfico
no se movía para nada. Los claxones sonaban por todos lados, la gente se bajaba de sus carros para ver qué pasaba más adelante, y el calor del mediodía hacía que el ambiente fuera aún más tenso. Decidí apagar el motor para no gastar gasolina. ¿Sabe qué, don Aurelio? Con este tráfico mejor platicamos un rato. ¿De dónde viene usted? Se quedó callado por un momento muy largo. Luego suspira profundo, como si estuviera tomando la decisión más difícil de su vida. Vengo de la casa de mi hijo, me dice finalmente. Bueno, ex casa, ya no es mi casa. A los 10 minutos de viaje, justo cuando íbamos pasando por la fuente de Cibeles, el tráfico se puso imposible. Construcciones por todos lados, manifestantes bloqueando 2 carriles del eje central, y encima se había descompuesto un camión de carga justo en el cruce con José María y Zazaga. Era obvio que íbamos a estar ahí por lo menos 1 hora. Disculpe la tardanza, don Aurelio, le dije volteándome hacia él. Con este tráfico vamos a llegar como en 1 hora. No se preocupe, hijo, ya no tengo prisa, respondió con ese mismo tono resignado que me había llamado la atención desde que se subió. Fue en ese momento cuando realmente pude observarlo bien. A través del retrovisor vi que tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Su traje, aunque de buena calidad, tenía manchas pequeñas, como si hubiera derramado café o comida. Y esa maleta la tenía agarrada con ambas manos, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. El tráfico no se movía para nada. Los claxones sonaban por todos lados. La gente se bajaba de sus carros para ver qué pasaba más adelante, y el calor del mediodía hacía que el ambiente fuera aún más tenso. Decidí apagar el motor para no gastar gasolina. ¿Sabe qué, don Aurelio? Con este tráfico mejor platicamos un rato. ¿De dónde viene usted? Se quedó callado por un momento muy largo. Luego suspira profundo, como si estuviera tomando la decisión más difícil de su vida. Vengo de la casa de mi hijo, me dice finalmente. Bueno, ex casa, ya no es mi casa. Algo en la forma en que dijo eso me puso los pelos de punta. No era solo tristeza lo que había en su voz. Era algo más profundo. Era derrota. ¿Cómo que ex casa, don Aurelio? Mi familia me dijo que íbamos a ir a hacer una oración especial a la iglesia de San José, que me esperarían afuera de la iglesia mientras yo entraba a rezar. Su voz se empieza a quebrar, pero cuando llegamos, la iglesia estaba cerrada, y ellos se fueron sin mí. El corazón se me encoge completamente. Este señor no va a una iglesia, lo están abandonando. ¿Cómo que se fueron, don Aurelio? ¿Lo dejaron solo ahí? Mi nuera Mónica dijo que ya no pueden cuidarme, que gasto mucho en medicinas, que olvido las cosas, que soy una carga. Las lágrimas empiezan a rodar por sus mejillas arrugadas. Roberto, mi hijo mayor, ni siquiera me miró a los ojos cuando me dijeron que usted vendría por mí. En el retrovisor veo que abre la maleta con manos temblorosas. Solo tiene una foto familiar amarillenta, 2 camisas dobladas con cuidado, un frasco de pastillas y un rosario muy viejo. No, señor, esto no está bien, le digo sintiendo la rabia subir por la garganta. ¿Dónde vive usted? Ya no tengo casa, hijo. La vendieron la semana pasada. Su voz es apenas un susurro. Dijeron que el dinero era para pagar mis deudas médicas, que con eso ya habían cumplido conmigo. Me estaciono en la banqueta sin importar la multa que me puedan poner. Me volteo completamente hacia él porque necesito verlo a los ojos. Don Aurelio, míreme bien. Usted no va a quedarse solo en ninguna iglesia cerrada. ¿Tiene algún lugar donde pueda estar? ¿Algún amigo? ¿Algún familiar? Niega con la cabeza, completamente derrotado. Mi compadre Roberto Hernández vive en Nezahualcóyotl, pero no quiero ser una carga para él también.
Ya bastante problemas tiene con su pensión. Olvídese de ser carga. Ahora mismo lo llevamos con su compadre y si él no puede, buscamos otra solución. Pero usted no se queda abandonado, ¿me entiende? Por primera vez en todo el viaje, don Aurelio levanta la vista y me mira directamente a los ojos. Una sonrisa pequeña, muy pequeña pero real, aparece en su rostro. Dios lo bendiga, hijo. No sabe lo que significa que alguien me escuche, que alguien me trate como persona. Y ahí es cuando don Aurelio empieza a contarme su historia de verdad. Y hermanos, prepárense porque lo que este hombre me contó en los siguientes 40 minutos cambió para siempre mi perspectiva sobre el sacrificio, la gratitud, la familia y lo que realmente significa ser rico en la vida. ¿Sabe qué, joven? Creo que es hora de que alguien sepa mi historia completa, porque en 75 años nunca se la he contado a nadie, ni siquiera a mis propios hijos. Don Aurelio se acomoda en el asiento trasero, cierra los ojos por un momento y cuando los abre hay algo diferente en ellos, como si hubiera tomado la decisión de liberarse de un peso que había cargado toda su vida. Conocí a mi Esperanza cuando tenía 22 años, en 1967. Ella trabajaba en una tortillería cerca de la refinería de Pemex en Azcapotzalco. Yo acababa de entrar como obrero, ganaba una miseria, pero tenía sueños grandes. Le prometí que algún día le daría una casa propia, que nuestros hijos estudiarían en buenas escuelas, que nunca les faltaría nada. Su voz se vuelve más cálida al recordar esos tiempos, como si por un momento se transportara 50 años atrás. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida, pero no solo por fuera. Esperanza tenía un corazón del tamaño del mundo. Veía a un perro en la calle y le llevaba comida, ayudaba a las vecinas con sus hijos, era perfecta. El tráfico sigue inmóvil, pero ya no me importa. Este hombre necesita hablar y yo necesito escuchar. Nos casamos el 15 de septiembre de 1968 en una iglesia pequeñita de la colonia Doctores, la misma iglesia donde me iban a dejar abandonado hoy. Se le quiebra la voz. No teníamos dinero para una fiesta grande, pero fuimos los más felices del mundo. Al año siguiente nació Roberto, mi primogénito. Carmen se casó en el 98 y Miguel en el 2001. Para entonces, yo ya tenía 55 años y había trabajado como una bestia durante más de 30 años. Pensé que por fin iba a poder descansar un poco, disfrutar a mis nietos. Su voz se vuelve más amarga mientras el tráfico sigue completamente parado. Pero las cosas empezaron a cambiar de una manera que nunca imaginé. De repente, las invitaciones a las reuniones familiares se volvieron sugerencias. Papá, mejor no vengas, va a estar el jefe de Roberto y no queremos que te sientas incómodo. Abuelo, mejor recogemos a los niños nosotros. Tu casa está muy lejos. Don Aurelio se limpia las lágrimas con un pañuelo muy viejo y gastado. Y yo aguantaba todo, joven, porque pensaba, son mis hijos, ya van a madurar, ya van a entender todo lo que hice por ellos. Total, lo importante es que estén bien, ¿verdad? El dolor en su voz es cada vez más palpable, como si estuviera reviviendo cada una de esas humillaciones. El año pasado me diagnosticaron diabetes, nada grave, pero necesito medicinas todos los meses, control médico. Y ahí empezaron los problemas de verdad. Se detiene un momento, mirando por la ventana hacia los otros carros inmóviles. Roberto me dijo que ya no podían seguir ayudándome con los gastos médicos, que ellos también tenían sus propios problemas económicos. Y Carmen me sugirió que vendiera mi casa y me fuera a vivir a una residencia para adultos mayores. Papá, ahí vas a estar mejor cuidado, me decía. La ironía en su voz es dolorosa de escuchar. Miguel, mi hijo menor,
el que más quería. Fue el más directo. Me dijo que era hora de que fuera realista sobre mi situación, que ya no podía vivir solo, que gastaba mucho dinero en medicinas, que era una carga para toda la familia. Don Aurelio hace una pausa larga, como si estuviera decidiendo si continuar o no. Pero, ¿sabe qué fue lo que más me dolió, joven? El día que cumplí 75 años, hace 2 meses. Su voz se quiebra completamente. Estaba esperando que alguien me llamara, que alguien se acordara. A las 8 de la noche, nada. A las 9, nada. A las 10 de la noche, mi nuera Mónica me llama y me dice: Don Aurelio, se nos olvidó por completo su cumpleaños. Roberto anda muy ocupado con el trabajo, pero le mandamos felicitaciones por WhatsApp. Las lágrimas ruedan por sus mejillas arrugadas. 75 años, joven. 75 años trabajando para esa familia, sacrificando todo por ellos, y se les olvida mi cumpleaños. En este momento, yo ya tenía un nudo en la garganta del tamaño de una pelota de fútbol. Este hombre había dado toda su vida por sus hijos, y ellos lo trataban peor que a un extraño. Pero eso no fue lo peor, continúa don Aurelio. Lo peor vino después. Aquí es donde su historia toma un giro que jamás esperé. La semana pasada, Roberto llegó a mi casa con unos papeles. Me dijo que había encontrado una residencia muy bonita en Neza, que ahí iba a estar muy bien cuidado, que ya habían hablado con mis otros hijos y todos estaban de acuerdo. Su voz se vuelve más fuerte, como si estuviera reviviendo la indignación del momento. Papá, me dijo, ya vendimos la casa. Con ese dinero vamos a pagar la residencia por 2 años y lo que sobre lo vamos a dividir entre nosotros para cubrir tus gastos médicos. No puedo creerlo. Vendieron la casa de su propio padre sin consultarle. Vendieron mi casa. Pregunté y Roberto me dice así de tranquilo: papá, usted ya no puede cuidar una casa tan grande. Además, necesitamos el dinero para sus medicinas. Ya firmamos todos los papeles. El nuevo dueño toma posesión el lunes. Don Aurelio se queda callado por un momento muy largo. Esa misma noche, joven, tuve que empacar toda mi vida en 2 maletas. 75 años de recuerdos. Las cosas de mi esperanza. Las fotos de cuando mis hijos eran pequeños, todo en 2 maletas. Y muchachos, en este punto del viaje, yo ya tenía un nudo en la garganta, porque uno piensa que conoce el sacrificio, hasta que escucha una historia como la de don Aurelio. Pero lo que me iba a contar después sobre su verdadera situación económica, eso sí me dejó sin palabras por completo. Pero déjeme contarle algo que mis hijos nunca supieron y que solo 3 personas en este mundo conocían: mi compadre Roberto Hernández, mi contador don Evaristo Ruiz y yo. Me volteo completamente hacia él porque el tono de su voz cambió por completo. Ya no es el tono derrotado de un hombre abandonado. Hay algo diferente, algo que no puedo identificar. Durante todos esos años que trabajé en Pemex, yo no solo hacía mi trabajo en la refinería. Los fines de semana, cuando mis hijos pensaban que andaba reparando electrodomésticos o trabajando de velador, yo compraba y vendía propiedades. ¿Qué? Este señor que sus hijos abandonaron por pobre me está diciendo que tenía un negocio inmobiliario. En 1975, cuando Esperanza se enfermó, yo vendí el primer terreno que había comprado en Doctores y pagué su tratamiento completo en el Hospital Inglés. Pero seguí comprando otros. Don Aurelio saca de su maleta unos papeles amarillentos, muy bien cuidados, envueltos en una bolsa de plástico. ¿Ve esto, joven? Escrituras. Tengo 5 propiedades en el centro de la ciudad. Las compré entre 1980 y 1995, cuando nadie las quería porque el centro estaba feo, pero yo sabía que algún día iban a valer oro. No puedo creerlo.
Este señor que sus hijos tratan como un estorbo económico me está enseñando escrituras de propiedades en el corazón de la Ciudad de México. Esta de aquí, me dice señalando una escritura, la compré en 1982 por 50,000 pesos. Hoy vale más de 8 millones. Esta otra, cerca de Bellas Artes, la compré por 80,000 en 1987. Hoy vale 12 millones. Estoy en shock total. Este hombre es millonario. Además de eso, continúa, tengo una cuenta de ahorros en Banamex que alimenté durante 35 años. Nunca toqué ese dinero, ni siquiera cuando las cosas se pusieron muy difíciles después de que murió Esperanza. Era para la emergencia, para el día en que ya no pudiera trabajar. Me quedo completamente callado, procesando lo que acabo de escuchar. ¿Sus hijos no saben nada de esto, don Aurelio? Nada, absolutamente nada, porque yo quería estar seguro de que me querían por lo que soy, no por lo que tengo. Su voz se quiebra de nuevo, pero esta vez no es de tristeza, sino de una profunda decepción. Y ahora ya tengo mi respuesta, ¿verdad? Cuando pensaron que era solo un viejo pobre que gastaba mucho en medicinas, me abandonaron como a un perro. En la calle. Sus hijos no saben nada de esto, don Aurelio. Nada, absolutamente nada. Porque yo quería estar seguro de que me querían por lo que soy, no por lo que tengo. Su voz se quiebra de nuevo, pero esta vez no es de tristeza, sino de una profunda decepción que ha estado cargando durante años. Y ahora ya tengo mi respuesta, ¿verdad? Cuando pensaron que era solo un viejo pobre que gastaba mucho en medicinas, me abandonaron como a un perro en la calle. El tráfico finalmente empieza a moverse, pero esta conversación es lo último que quiero que termine. ¿Y qué piensa hacer ahora, don Aurelio? ¿Les va a decir la verdad? Se queda pensando un momento muy largo, como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida. ¿Sabe qué, joven? Durante estos últimos meses he estado pensando mucho en eso. Desde el día que me diagnosticaron la diabetes y comenzaron los problemas con mis hijos, he tenido mucho tiempo para reflexionar. Don Aurelio saca de su maleta una carpeta pequeña, también muy cuidada. Aquí tengo todos los documentos, las escrituras, los estados de cuenta, todo legal y en orden. Durante años pensé que algún día se los iba a dar a mis hijos como herencia, que iba a ser la sorpresa más bonita de sus vidas. Su voz se vuelve más fuerte, como si hubiera encontrado una nueva determinación. Pero ya no, joven. Ya llegué a una conclusión muy clara. ¿Cuál, don Aurelio? No voy a usar ese dinero para vengarme de ellos. No voy a aparecer de repente siendo rico para hacerlos sentir mal. Porque si hago eso, me convertiría en la misma clase de persona que ellos son. Me queda claro que este hombre ha pensado muy profundamente en su decisión. Entonces, ¿qué va a hacer? Ya lo decidí, joven. Mañana por la mañana voy con mi contador, don Evaristo Ruiz, y vamos a hacer los papeles para donar todo a una fundación que ayuda a adultos mayores abandonados, como yo. No puedo creerlo. Este hombre, que acaba de ser abandonado por su propia familia, quiere donar una fortuna para ayudar a otros en su misma situación. Don Aurelio, ¿se está seguro? Son muchos millones de pesos. Completamente seguro, hijo. ¿Sabe por qué? Porque durante toda mi vida, desde que murió mi Esperanza, he vivido pensando que el dinero era para darles seguridad a mis hijos. Pero me di cuenta de algo muy importante. Se inclina hacia adelante, como si me fuera a contar el secreto más importante de la vida. El dinero no puede comprar el respeto, joven. No puede comprar el amor verdadero. Y definitivamente no puede comprar la dignidad. Sus palabras me pegan como un puñetazo en el estómago. Si yo ahora aparezco con todo ese dinero, mis hijos van a regresar corriendo. Van a decir que me aman, que siempre me han querido, que todo fue un malentendido, pero va a ser mentira. Van a estar ahí por el dinero, no por mí.
Don Aurelio tiene razón y la sabiduría en sus palabras me deja sin habla. Y yo ya no quiero eso en mi vida, hijo. A los 75 años he aprendido que prefiero vivir solo pero con dignidad, que rodeado de gente que solo me quiere por lo que tengo. El tráfico se mueve más rápido ahora y estamos llegando hacia la colonia Doctores. Pero esta conversación ha cambiado completamente el rumbo de nuestro destino. ¿Y sus hijos van a saber de la donación? Sí, van a saber. Pero van a saber cuando ya esté todo hecho, cuando ya no puedan hacer nada para cambiarlo. Don Evaristo va a mandar las escrituras y toda la documentación a cada uno de ellos por correo certificado. Una sonrisa pequeña pero genuina aparece en su rostro. Que sepan que su padre no era el viejo inútil e ignorante que pensaron que era. Que sepan que el hombre al que abandonaron en una iglesia cerrada tenía los medios para ayudarlos, pero que ellos nunca se lo merecieron por la forma en que me trataron. Don Aurelio no cree que se van a arrepentir, que van a querer buscarlo. Por supuesto que se van a arrepentir, joven, pero va a ser el arrepentimiento equivocado. No se van a arrepentir de haberme tratado mal. Se van a arrepentir de haber perdido el dinero. Su análisis es brutalmente certero. Y cuando vengan a buscarme con lágrimas en los ojos, diciéndome que me aman, que todo fue un error, yo voy a saber exactamente qué los motivó a regresar. Y ahí voy a tener mi prueba final de qué clase de personas son realmente. Don Aurelio guarda todos los papeles de nuevo en su maleta. Pero hay algo más, joven, algo que me da mucha paz. ¿Qué cosa, don Aurelio? Con esa donación voy a ayudar a decenas de adultos mayores que están pasando por lo mismo que yo. Personas que trabajaron toda su vida, que sacrificaron todo por sus familias y que ahora están solas y abandonadas. Las lágrimas vuelven a sus ojos, pero esta vez son diferentes. Son lágrimas de propósito, de significado. Mi dinero va a servir para darles un lugar digno donde vivir, medicinas, atención médica, pero sobre todo va a servirles para recuperar su dignidad, para que sepan que alguien los valora. En este momento me doy cuenta de que estoy presenciando algo extraordinario. Este hombre no solo está tomando una decisión financiera, está eligiendo cómo quiere que sea recordado, cómo quiere que su vida tenga significado. ¿Y usted, don Aurelio? ¿Dónde va a vivir? ¿Cómo va a mantenerse? Tengo mi pensión de Pemex, joven. Es suficiente para vivir modestamente. Y mi compadre Roberto me ofreció quedarme con él hasta que encuentre un lugar pequeño donde vivir. Tranquilo. Pero podría vivir como rey con todo ese dinero. ¿Sabe qué, hijo? Yo ya viví como rey durante 50 años. Fui rey cuando vi a mis hijos graduarse de la universidad. Fui rey cuando mi esperanza me sonreía cada mañana. Fui rey cuando trabajaba 16 horas al día porque sabía que era por mi familia. Se limpia las lágrimas con la manga. Pero ser rey de verdad no significa tener mucho dinero. Significa tener paz con las decisiones que tomas. Y esta decisión me da una paz que no he sentido en años. ¿Y qué piensa hacer ahora, don Aurelio? ¿Les va a decir la verdad? Se queda pensando un momento muy largo, como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida. ¿Sabe qué, joven? Durante estos últimos meses he estado pensando mucho en eso. Desde el día que me diagnosticaron la diabetes y comenzaron los problemas con mis hijos, he tenido mucho tiempo para reflexionar. Don Aurelio saca de su maleta una carpeta pequeña, también muy cuidada. Aquí tengo todos los documentos, las escrituras, los estados de cuenta, todo legal y en orden. Durante años pensé que algún día se los iba a dar a mis hijos como herencia, que iba a ser la sorpresa más bonita de sus vidas. Su voz se vuelve más fuerte, como si hubiera encontrado una nueva determinación. Pero ya no, joven. Ya llegué a una conclusión muy clara. ¿Cuál, don Aurelio?
No voy a usar ese dinero para vengarme de ellos. No voy a aparecer de repente siendo rico para hacerlos sentir mal. Porque si hago eso, me convertiría en la misma clase de persona que ellos son. Me queda claro que este hombre ha pensado muy profundamente en su decisión. Entonces, ¿qué va a hacer? Ya lo decidí, joven. Mañana por la mañana voy con mi contador, don Evaristo Ruiz, y vamos a hacer los papeles para donar todo a una fundación que ayuda a adultos mayores abandonados. Como yo. No puedo creerlo. Este hombre, que acaba de ser abandonado por su propia familia, quiere donar una fortuna para ayudar a otros en su misma situación. Don Aurelio, ¿está seguro? Son muchos millones de pesos. Completamente seguro, hijo. ¿Sabe por qué? Porque durante toda mi vida, desde que murió mi esperanza, he vivido pensando que el dinero era para darles seguridad a mis hijos. Pero me di cuenta de algo muy importante. Se inclina hacia adelante, como si me fuera a contar el secreto más importante de la vida. El dinero no puede comprar el respeto, joven. No puede comprar el amor verdadero. Y definitivamente no puede comprar la dignidad. Sus palabras me pegan como un puñetazo en el estómago. Si yo ahora aparezco con todo ese dinero, mis hijos van a regresar corriendo. Van a decir que me aman, que siempre me han querido, que todo fue un malentendido. Pero va a ser mentira. Van a estar ahí por el dinero, no por mí. Don Aurelio tiene razón, y la sabiduría en sus palabras me deja sin habla. Y yo ya no quiero eso en mi vida, hijo. A los 75 años he aprendido que prefiero vivir solo pero con dignidad, que rodeado de gente que solo me quiere por lo que tengo. El tráfico se mueve más rápido ahora y estamos llegando hacia la colonia Doctores. Pero esta conversación ha cambiado completamente el rumbo de nuestro destino. ¿Y sus hijos van a saber de la donación? Sí, van a saber. Pero van a saber cuando ya esté todo hecho, cuando ya no puedan hacer nada para cambiarlo. Don Evaristo va a mandar las escrituras y toda la documentación a cada uno de ellos por correo certificado. Una sonrisa pequeña pero genuina aparece en su rostro. Que sepan que su padre no era el viejo inútil e ignorante que pensaron que era. Que sepan que el hombre al que abandonaron en una iglesia cerrada tenía los medios para ayudarlos, pero que ellos nunca se lo merecieron por la forma en que me trataron. ¿Don Aurelio no cree que se van a arrepentir? ¿Que van a querer buscarlo? Por supuesto que se van a arrepentir, joven. Pero va a ser el arrepentimiento equivocado. No se van a arrepentir de haberme tratado mal. Se van a arrepentir de haber perdido el dinero. Su análisis es brutalmente certero. Y cuando vengan a buscarme con lágrimas en los ojos, diciéndome que me aman, que todo fue un error, yo voy a saber exactamente qué los motivó a regresar. Y ahí voy a tener mi prueba final de qué clase de personas son realmente. Don Aurelio guarda todos los papeles de nuevo en su maleta. Pero hay algo más, joven. Algo que me da mucha paz. ¿Qué cosa, don Aurelio? Con esa donación voy a ayudar a decenas de adultos mayores que están pasando por lo mismo que yo. Personas que trabajaron toda su vida, que sacrificaron todo por sus familias y que ahora están solas y abandonadas. Las lágrimas vuelven a sus ojos, pero esta vez son diferentes. Son lágrimas de propósito, de significado. Mi dinero va a servir para darles un lugar digno donde vivir, medicinas, atención médica, pero sobre todo va a servirles para recuperar su dignidad, para que sepan que alguien los valora. En este momento me doy cuenta de que estoy presenciando algo extraordinario. Este hombre no solo está tomando una decisión financiera, está eligiendo cómo quiere que sea recordado, cómo quiere que su vida tenga significado. Y usted, don Aurelio, ¿dónde va a vivir? ¿Cómo va a mantenerse? Tengo mi pensión de Pemex, joven. Son 8,500 pesos al mes.
es suficiente para vivir modestamente. Y mi compadre Roberto me ofreció quedarme con él hasta que encuentre un departamento pequeño donde vivir tranquilo. Pero podría vivir como rey con todo ese dinero. ¿Sabe qué, hijo? Yo ya viví como rey durante 50 años. Fui rey cuando vi a mis hijos graduarse de la universidad. Fui rey cuando mi esperanza me sonreía cada mañana. Fui rey cuando trabajaba 16 horas al día porque sabía que era por mi familia. Se limpia las lágrimas con la manga. Pero ser rey de verdad no significa tener mucho dinero. Significa tener paz con las decisiones que tomas. Y esta decisión me da una paz que no he sentido en años. El tráfico finalmente empieza a moverse bien, pero lo último que quiero es que termine esta conversación. Don Aurelio, ¿sabe qué? Yo no lo voy a dejar en ninguna iglesia cerrada. ¿Su compadre Roberto sigue viviendo en Nezahualcóyotl? Sí, pero joven, no quiero ser una molestia. Nada de molestias. Ahora mismo lo llamamos, y si él no puede, buscamos otra opción. Pero usted no se queda solo. ¿Me entiende? Por primera vez en todo el viaje, don Aurelio sonríe. Una sonrisa completa, genuina, que transforma todo su rostro. Dios lo bendiga, hijo. No sabe lo que significa que alguien me escuche, que alguien me trate como persona, no como un estorbo. Cambio el destino en el GPS. Nezahualcóyotl ciudad queda a 45 minutos más, pero no me importa. Esta carrera la hago sin cobrar. Y si llego tarde a casa, mi esposa va a entender cuando le cuente esta historia. Llamamos a don Roberto Hernández, su compadre, y cuando le explico la situación por teléfono, me dice con voz firme: «Joven, tráigamelo ya mismo. Aquí tiene su casa y el que no esté de acuerdo que se vaya a la chingada». Durante el resto del viaje a Neza, don Aurelio me sigue contando detalles de su plan. Cómo va a ir mañana mismo con don Evaristo a hacer todos los papeles legales. Cómo la Fundación Esperanza para el Adulto Mayor va a recibir la donación más grande de su historia. Cómo quiere que sus hijos se enteren por los periódicos cuando ya no puedan hacer nada para detenerlo. ¿Sabe qué es lo más triste, joven? Que si me hubieran tratado bien, si me hubieran respetado aunque fuera un poquito, yo habría compartido todo con ellos. Habría pagado las mejores escuelas privadas para mis nietos, habría ayudado con sus problemas económicos, habría sido el abuelo generoso que siempre soñé ser. Su voz se quiebra de nuevo, pero preferían verme como un estorbo, como una carga, como algo de lo que avergonzarse. Y muchachos, llegando a este punto de la historia, quiero que me digan en los comentarios, ¿ustedes creen que don Aurelio está haciendo lo correcto? Donar todo y no dejarles nada a sus hijos. Porque lo que pasó después me hizo reflexionar mucho sobre lo que realmente significa la familia. Llegamos a casa de don Roberto cerca de las 11 de la noche. Era una casa humilde pero bien cuidada en una calle tranquila de Nezahualcóyotl, con un pequeño jardín al frente y luz cálida saliendo por las ventanas. Don Roberto nos esperaba en la puerta, un señor de la misma edad que don Aurelio, pero con una sonrisa cálida y unos ojos que brillaban de alegría al ver a su compadre. «Aurelio, ¿qué te hicieron esos cabrones?», fue lo primero que le dijo, abrazándolo fuerte, sin importarle que los vecinos pudieran escuchar. Y ahí, viendo a esos dos viejos amigos abrazándose después de tanto tiempo, me di cuenta de algo muy profundo. La verdadera familia no siempre es la de sangre. A veces es la que eliges, la que te acepta, la que te valora por quien eres. Roberto, te presento al joven que me salvó esta noche, me dice don Aurelio con los ojos llenos de lágrimas. Muchacho, usted es un ángel, me dice don Roberto estrechándome la mano con fuerza. Entre que mi señora ya preparó café para todos.
Ayudé a don Aurelio a bajar su pequeña maleta. Antes de despedirme, me tomó del brazo con las dos manos. Joven, usted me salvó la vida esta noche. No literalmente, pero sí me salvó la dignidad. Me recordó que todavía hay gente buena en este mundo, que Dios lo bendiga siempre. Me dio la mano y me entregó un papelito doblado con un número de teléfono. Este es el número de don Evaristo Ruiz, mi contador. Llámelo en 2 semanas. Quiero que usted sea el primero en saber cuando todo esté listo. Y quiero que sea testigo de que un hombre puede elegir la dignidad sobre la venganza. Regresé a mi casa cerca de las 12:30 de la mañana, pero no tenía sueño. Me quedé sentado en mi sala, pensando en don Aurelio, en sus hijos, en todo lo que me había contado durante esas casi 5 horas de viaje que cambiarían mi perspectiva para siempre. 2 semanas después, tal como me había pedido, llamé a don Evaristo, y efectivamente don Aurelio había cumplido su palabra. Había donado todas sus propiedades y sus ahorros a la Fundación Esperanza para el Adulto Mayor. El total, más de 8 millones de pesos mexicanos. El señor Aurelio, me contó don Evaristo por teléfono, llegó aquí el miércoles por la mañana con todos sus documentos perfectamente organizados. Me dijo que había tomado la decisión más importante de su vida y que quería que todo estuviera listo antes del fin de semana. Sus hijos se enteraron el lunes siguiente, cuando el periódico El Universal publicó la noticia de la donación más grande que había recibido esa fundación en toda su historia. El titular decía: jubilado de Pemex dona 8 millones de pesos para ayudar a adultos mayores abandonados. Don Evaristo me contó que Roberto, el hijo mayor, había llamado el martes gritando como loco, exigiendo información sobre el dinero de su padre. Cuando se enteró de que ya no había nada que reclamar, que todo estaba legalmente donado y que no se podía revertir, colgó el teléfono. Carmen y Miguel tampoco volvieron a buscar a don Aurelio después de eso. ¿Y don Aurelio?, le pregunté. ¿Cómo está? Tranquilo como nunca lo había visto, me respondió don Evaristo. Vive con su compadre Roberto, ayuda en una pequeña tienda del barrio y todas las tardes va a la fundación como voluntario. Dice que por primera vez en años se siente útil y respetado. ¿Y ustedes? ¿Cuál fue la experiencia más impactante que tuvieron en un Uber o hablando con un extraño? Cuéntenme en los comentarios que leo todos. Si llegaron hasta aquí, son los verdaderos seguidores de este canal. Dejen un like, suscríbanse, activen la campanita y compartan esta historia con alguien que necesita escucharla. Porque al final del día, hermanos, la historia de don Aurelio me enseñó algo que nunca voy a olvidar. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en la dignidad con la que vives y en las personas que realmente se preocupan por ti. Don Aurelio no necesitaba demostrarles nada a sus hijos. No necesitaba venganza, necesitaba paz, y al final eso fue exactamente lo que consiguió. La próxima vez que vean a un adulto mayor, recuerden, detrás de esas arrugas hay toda una vida de historias, sacrificios y sabiduría. Traten a sus padres, a sus abuelos, con el respeto que se merecen, porque nunca saben cuándo va a ser demasiado tarde para decir te amo y realmente decirlo en serio. Nos vemos en la próxima carrera y recuerden, cada pasajero tiene una historia que contar.